Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 9 horas del sábado en la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Megacanal, de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema 15ª parte del Congreso de 19 cronistas e historiadores de Sinaloa en Los Mochis. Continuamos con la crónica donde la dejé anteriormente en la hermosa historia de Topolobampo. Y el día 2 de julio de 1892 el ingeniero Teis abrió las compuertas del canal, y ese día debió haber sido el principio de la consolidación de la comunidad. Fue en realidad el principio del fin de la utopía. El germen del capitalismo que había introducido Hoffman se empezaba a desarrollar. El grupo que llegó con él planteó el problema de la propiedad individual de la tierra y exigía la revisión del programa y de Integral Corporate. Owen se opuso terminantemente a sus partidarios, se agruparon en la parte baja del canal. Los partidarios de Hoffman, que habían reservado 1.700 acres, que dieron en parcelas de 5 a 40 acres. Los partidarios de Hoffman llamaron Santos o los de Owen, a estos se los llamaron los Kickers, a los de Owen. Las dificultades entre los grupos se agravaron cuando se dio la polémica de quién debería administrar las aguas del canal y las cuotas que deberían de pagar cada grupo. Las dificultades de la colonia trascendió al mundo y al millonario suizo Michael Freiston propuso una reunión en Nueva York para lograr un entendimiento. Owen insistía en mantener el control de la tierra y el agua, puesto que él era el concesionario. Ante sus intransigencias, Hoffman decidió abandonar la colonia, vendió sus acciones y no volvió a ocuparse de ellas. Mientras tanto, otro problema se sumaba a los ya existentes. El canal había sido construido defectuosamente y el agua no fluía por la compuerta, por lo que se tuvo que instalar una bomba. La situación se complicó y los colonos no soportaron la presión. Un nuevo percance les ocurrió a los colonos en 1893. Habían instalado un aserradero y decidieron construir sus casas al estilo norteamericano, por lo que decidieron transportar 1.075 troncos de la sierra a través de la corriente del río Fuerte. Pero no pudieron ser controlados y pararon en las aguas del Golfo de California. Además de este problema, las pugnas entre los Kicker y los Santos se agravaron. Una última calamidad se abatió sobre los colonos cuando habían entregado a Owen el dinero para que pagara el gobierno mexicano las tierras ocupadas, pero que tenía una urgencia de dinero para la construcción del ferrocarril no hizo el pago respectivo. Y como no lo había pagado, el gobierno se lo adjudicó a Benjamin Francis Johnston, quien fue en última instancia quien al poco tiempo acabó y se benefició con la utopía socialista. Los colonos, una vez que perdieron sus tierras, emprendieron el viaje de regreso a su país. Algunos de ellos se quedaron en estas tierras, adaptándose a la forma de vida de los mexicanos y dando origen a muchas familias que hoy en día pueblan esta región. El geólogo Eduardo Daniel explica que alguna vez la razón del fracaso de la utopía, la dificultad central de la colonia socialista de Topolobampo, consistía en que allí había demasiados intelectuales, muchos planeadores y muy pocos trabajadores. Owen fue el último de su estirpe. Su experimento murió con el siglo, heredando a las nuevas generaciones la elección objetiva de su fracaso. Con el de Topolobampo se cerraba el ciclo de una utopía montada por el socialismo cristiano, que se entraba plenamente en el siglo del materialismo y del socialismo científico. Los objetivos iniciales de la colonización del Valle del Fuerte fueron los de abrir tierras a la agricultura, construir un ferrocarril transcontinental que uniera las costas atlánticas norteamericanas con el Pacífico y la apertura de un puerto comercial. Aunque el proyecto fracasó, pues ni el ferrocarril ni el puerto se concluyeron, el trabajo de los colonos heredó condiciones para un crecimiento agrícola que transformó la región en pocos años. El carácter utópico de esta empresa no solo estriba en la inviabilidad económica de sus metas, sino la ideología igualitaria y la organización cooperativista en que se sostuvo.
no solo buscaban la eficiencia productiva con la colonización del valle, sino la distribución equitativa de los frutos de trabajo, un proyecto cultural y educativo integral en fin, una propuesta social que se inscribiera en las corrientes del socialismo utópico. La colonia socialista dejó una herencia importante en la región, una cultura de trabajo, una incipiente infraestructura agrícola, el acondicionamiento del puerto de Topolobampo, pero sobre todo una ilusión de grandeza en los norteños de Sinaloa, que en un siglo después desenterraron la utopía y convirtieron el Valle del Fuerte en una zona agrícola más productiva del país. Albert K. Owen nació el 20 de mayo de 1847 en Chester, Declar County, Pensilvania, hijo de Harriet Moffitt y del doctor cuáquero Joshua Owen, que habían servido como jefe de cirujanos en el cuerpo de voluntarios durante la Guerra Civil a las órdenes del general Ben Butler. Joshua K. Owen había sido amigo de Abraham Lincoln y del general Ulysses Grant. Fue criado en los senos de un hogar cuáquero donde siempre se hablaba de fraternidad humana y de desprecio a los valores materiales frente a los espirituales. Había en su hogar una gran biblioteca con libros científicos y religiosos, un piano, un parque privado donde la familia Owen mimaba abejas y flores, árboles y pájaros, y un acuario donde los peces y las plantas marinas provocaban dulces discusiones sobre la creación del mundo. Al quedar viudo, su padre llevó consigo a sus dos hijos, Albert y Alfred, a través del territorio norteamericano, ya fuese en los campos de batalla durante la ofensiva del Ejército del Norte en el territorio de los indios durante las expediciones de la conquista del oeste. Antes de los 15 años, Albert K. Owen supo de las jornadas mortales a través de los desiertos de la noche fría, pasando al pie de los cactus sobre el suelo traicionero y plegado de serpientes venenosas, escorpiones y tarántulas, escuchando alrededor el aullido de los coyotes y las narraciones de los soldados acerca de la crueldad de los indios Sioux, Iowa, navajos y comanches, coleccionadores de cabelleras rubias. El muchacho de 10 años acompañó a su padre en los combates incorporados al ejército de Potomac, participando en la ofensiva del general Grant sobre Richmond y la captura del ejército rebelde del general Robert Lee. En sus primeros años de educación, Albert Kinsey Owen estuvo al cuidado de su padre. Posteriormente, al terminar la guerra, fue enviado a estudiar en Pensilvania, donde cursó la carrera de ingeniería civil. En abril de 1866, el padre y sus hijos embarcaron para Europa en viaje de estudios. Recorrieron todos los países europeos y parte del cercano oriente. 3,000 millas de esta peregrinación fueron cubiertas a pie para observar, mejorar la vida de los pueblos que visitaban. El padre y Alfred regresaron a los Estados Unidos, pero Albert Owen decidió quedarse para visitar detenidamente a pie, por supuesto, Inglaterra, Irlanda y Escocia. 2 meses más tarde regresaba a los Estados Unidos para iniciar a los 19 años de edad sus actividades profesionales como jefe de planeación del ferrocarril de Chester Peak. Poco después se le encomendó la realización del plano regulador de la ciudad de Chester, lo que le permitió adquirir experiencia en los problemas de urbanización. De allí, Albert Kinsey Owen pasó a Colorado para encargarse de los trazos del ferrocarril. Clark Canyon, su capacidad de talento y su magnífica personalidad trajeron la atención de los magnates ferrocarrileros que lo incorporaron a la expedición organizada para abrir rutas en México. En 1875, Albert K. Owen conoció en Nueva Jersey el matrimonio de Edward y Mary Ogland, socialistas discípulos de la utopía Francis Fourier, que habían residido muchos años en París e inclusive habían participado en algunos de los falansterios comunistas creados en Francia a mediados del siglo XIX. El matrimonio Ogland, iniciado a Owen de los misterios de la nueva filosofía social, las bellas teorías se encontraron en un campo abonado en la mente fecunda del inquieto constructor de ferrocarriles Albert Kinsey Owen. A partir de entonces bebió literalmente todas las fuentes del pensamiento social de la época. Es indudable que conoció el marxismo y las obras de Engels, así como las de los socialistas cristianos, pero no se decidió por ninguna de esas doctrinas, sino que prefirió construir su propia filosofía. Owen pasó a su tesis de cooperación, era radicalmente individualista. Sus estudios, sus observaciones, sus deducciones dieron como fruto un libro integral, Cooperación, en el que presentaba su plan para reorganizar la sociedad consistente en construir el sistema de libre empresa por el de la cooperativa integral. Owen sostenía que los dos problemas principales de la organización social eran el de la producción
y el de la distribución, y que los 12 se deberían ser sueltos simultáneamente. La misión de los socialistas, decía, debe ser la llave, llevar el ánimo del pueblo a todas las clases sociales y la convicción de que en la resolución del segundo término del problema, la distribución, está el secreto del éxito, y que para ello era necesario fundar industrias, cooperativas y en general imponer orden de equidad por todos los asuntos de la humanidad. Influido evidentemente por su maestro Robert Owen, Albert Kinsey Owen estuvo convencido desde el principio como antecesor de que México era el sitio ideal para poner en práctica sus teorías. Pero a todo México no había un lugar más adecuado para su proyecto que Topolobampo, donde se podría disponer de un suelo virgen cruzado por el poderoso río Fuerte, de la riqueza de la sierra de Chihuahua, de un buen clima y sobre todo estaría lejos de las influencias perturbadoras de los grandes centros comerciales y políticos del mundo. Murió tranquilamente en Nueva York en 1916 mientras cultivaba rosas en su jardín. Historia breve de Topolobampo y los Mochis como hermanos que son y que en algún momento se unirán. Eso esperamos, porque va creciendo muy recio la ciudad de los Mochis rumbo a Topolobampo. En septiembre de 1872, Albert Kinsey Owen, ingeniero civil estadounidense, llegó a la bahía de Oguira para hacer estudios para la construcción del vías del ferrocarril. Al estar allí en una ciudad, después de un grupo de socialistas utópicos estadounidenses traídos por Owen, construyeron los primeros canales y acequias para la irrigación del valle. La colonia organizó bajo los principios del cooperativismo, que años después se denominó socialismo utópico. Funcionó durante 30 años. Owen nombró a esta ciudad como Pacific City, que actualmente tiene el nombre de Topolobampo. Los colonos estadounidenses liderados por Albert Kinsey Owen son la base a planear de la fundación de los Mochis, ya que por los problemas surgidos entre ellos mismos abandonaron Topolobampo para emigrar a diversos poblados de la región, siguiendo la trayectoria del canal Tastes. Fundaron dos principales poblados, primero el Público y posteriormente el Plat. En 1890, Benjamin Francis Johnston, contador privado estadounidense, llegó a la región atraído por el proyecto de la ciudad de Owen y ve la oportunidad de explotar los recursos como la caña de azúcar. Edward Lincoln era socio de don Zacarías Ochoa, dueño de un trapiche llamado El Águila cerca de la villa de Ahome. Entonces, al morir Lincoln, Johnson se asoció con Ochoa. Después ellos dos fundaron una nueva asociación, El Águila Sugar Refining Company, que después cambió de nombre a Sinaloa Sugar Company. Luego, Omni Sugar Company era la actual compañía azucarera de los Mochis. En 1898, Benjamin Francis Johnston colocó la primera piedra del edificio de lo que sería una de las fábricas de azúcar. Así lo comenta, pero no, es muy temprano. El ingenio azucarero produjo el crecimiento económico de los Mochis y fue hasta 1901. El 30 de abril de 1903 se fundó por decreto la alcaldía de los Mochis durante el gobierno estatal del general Francisco Cañedo. El 1 de junio del mismo año entró en vigor el poblado del Plat, pasó legalmente a llamarse Los Mochis. El 20 de diciembre de 1916, el municipio de Ahome fue creado por decreto de la legislatura local, segregado del municipio del Fuerte, y fue designado como cabecera municipal de la villa de Ahome. Pero fue hasta el 5 de enero de 1917 que se instaló el nuevo ayuntamiento que presidió Ramón C. López, quien había sido designado por gobernador del estado. En 1918, Florencio Valadez fue el primer presidente municipal electo. El ayuntamiento de Ahome, presidido por Modesto G. Castro, resolvió hacer el traslado de la cabecera municipal a Los Mochis, justificándose en que esta población había crecido tanto que superaba con mucho la villa de Ahome. Además, se había instalado ahí varias dependencias federales y estatales debido al incremento de los negocios agrícolas y comerciales que se desarrollaban alrededor de esta ciudad, de esta hermosa ciudad de Los Mochis. El ayuntamiento de Ahome, en una decisión con fecha 1 de abril de 1935, permitió el cambio a la cabecera y la legislatura del estado lo sancionó mediante otro decreto que expidió el 10 de mayo del mismo año, el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el día 30 del mismo mes. El traslado se llevó a cabo enseguida sin mayores problemas y las oficinas se instalaron en la casa propiedad de Francisco Beltrán, ubicado en la esquina de la calle Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza, junto al local que ocupaba la antigua sindicatura en el centro de Los Mochis. Esta crónica continuará la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.